Desde el comienzo de la raza humana, la humanidad ha buscado agruparse y como consecuencia de esto se formaron las primeras organizaciones sociales que derivaron en las primeras interacciones económicas. Desde siempre, nuestra especie ha intentado buscarle sentido a la vida, derivando así en las religiones, las cuales influyeron en formar las bases económicas. Muchas han ido y venido a lo largo de la historia, pero a continuación les presentaremos las más influyentes que han tenido un gran impacto en la historia mundial. Esto es Top 5 religiones más importantes de todos los tiempos. Número 5. El judaísmo es una religión antigua y monoteísta con orígenes en Israel y otras áreas del antiguo Medio Oriente. Esta se centra en la filosofía de un Dios verdadero y su pueblo elegido. Es una religión abrámica con la Torá como su texto espiritual fundamental. ¿Pero qué es el judaísmo? El judaísmo fue la primera religión monoteísta de la historia de la humanidad, más allá de 3000 años, y es una de las grandes religiones abrámicas junto al cristianismo e islamismo. La palabra judaísmo es del origen griega iduaísmo, que significa Judá. El dios de los judíos tiene como nombre Yahvé. Según la tradición judaica, Dios realizó un pacto con los hebreos, siendo el pueblo electo que iría a disfrutar de la tierra prometida. Ese pacto se llevó a cabo con Abraham y su descendencia. Se fortaleció con la relevación de las leyes divinas a Moisés, perteneciente al pueblo israelita de Israel en el monte Sinaí. Para el judaísmo, la Torá es la ley. Su autoría es atribuida a Moisés y narra el origen del mundo, aparte de la revelación de los mandamientos y leyes divinas. El término Torá comprende todos los libros de la Biblia hebrea y los israelitas suelen llamarla Tanaj. Tanto la Torá como el Tanaj constituyen para los cristianos Antiguo Testamento, en vista de que el judaísmo no reconoce como propios los libros deuterocánicos ni el Nuevo Testamento. Por otro lado, la sinagoga, el templo judaico, cumple la función de reunir los fieles para la práctica de lectura de los textos sagrados, bajo la orientación de un sacerdote llamado rabino, el cual no posee necesariamente un estatus social diferente que le otorgan privilegios. También se puede afirmar que el judaísmo no es una religión homogénea, de modo que la podemos dividir en ortodoxos. ¿Qué son los ortodoxos? Los ortodoxos consideran la Torá como fuente inmutable del saber divino, pero no cumplen los mandamientos o leyes rigurosamente. Los ultraortodoxos conservan tradiciones que siguen estrictamente las leyes sagradas. Los conservadores poseen actitudes e interpretaciones moderadas y de carácter reformistas. Pero esto nos lleva a querer saber cómo comenzó el judaísmo. El judaísmo comenzó cuando Abraham fue ordenado por Dios abandonar el politeísmo y migrar para Canaán, a mediados de 1800 a.C. De su nieto Jacob surgen los 12 hijos fundadores de las 12 tribus que constituyen el pueblo judío, el cual fue esclavizado en Egipto hasta ser liberados por Moisés en 1300 a.C. Más adelante, bajo el reinado de Salomón, hijo de David, surge el reino de Israel y el reino de Judá. Esos reinos desaparecerían al imperio babilónico en el siglo I a los romanos. Es en 1948, después del Holocausto, que mataron millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial, que el judaísmo se iría a fortalecer nuevamente con la creación del Estado de Israel, el cual perdura hasta los días de hoy. Ahora en la actualidad, según la estimulación reciente, ahora, ¿te has preguntado cuántos judíos existieron y el día de hoy cuántos existen? Ahora en la actualidad, según las estimulaciones recientes, la población judía mundial es de más de 13 millones, de los cuales el 41% vive en Israel. Y si volvemos un poco atrás, en 1933, la población judía de Europa era alrededor de 9.5 millones. Este número representaba más del 60% de la población judía del mundo a ese tiempo, calculada a 15.3 millones. La mayoría de los judíos en Europa, antes de la guerra, vivía en la Europa Oriental. ¿Alguna vez te has preguntado qué hacen los judíos para tener tantas riquezas? Ellos reinvierten. Los judíos
saben bien que lo único que les va a dar riqueza son los negocios, por lo que invierten hasta el último centavo en un negocio propio. Acumular dinero sin sentido no tiene ningún propósito. Sin embargo, ganan mucho sin crear negocios. Creen firmemente en invertir y reinvertir. ¿Sabías que los judíos económicos hacen actividades económicas? Si bien en algunos lugares la fuerza de la tradición y la propia dinámica de las comunidades ha hecho que las actividades económicas tradicionales sigan siendo el comercio, la banca y la industria. En el mundo judío actual pueden encontrarse representadas todas las ocupaciones. Número 4. ¿Qué es el hinduismo? El hinduismo es un sistema religioso originario de la India. El término hinduismo proviene de la palabra hindú, una adaptación persa del nombre del río Sindhu. Por ello no se refiere al hinduismo como religión, sino como Sanatana de Dharma, que quiere decir tradición o camino eterno. El hinduismo tiene un símbolo Om, que representa al dios impersonal Brahma, así como el universo y a lo esencial. El hinduismo no tiene un fundador ni posee una jerarquía vertical semejante a las religiones monoteístas. Actualmente el hinduismo es la espiritualidad dominante de la India, Nepal, la isla de Mauricio y la isla de Bali. Si bien su práctica se ha extendido en algunos países de otras culturas, tiene que decir que tiene características, ya que su característica no tiene figura ni autoridad principal, ni tiene una iglesia en el sentido jerárquico del término. El hinduismo es una religión sincrética que admite muchas creencias y filosofías, ya que se ha reunido una gran diversidad de culturas a lo largo de los siglos. Por ello, algunos especialistas señalan que el hinduismo no es exactamente un politeísta. En su origen, el hinduismo se transmite mediante el sistema de castas de la India, principalmente las creencias del hinduismo. El sistema de creencias del hinduismo es muy variado, la verdad, y complejo debido a sus características, ya que el hinduismo se conoce como karma o una energía que se produce de acuerdo a los actos de las personas. Si una persona obra bien, liberará un buen karma. Al contrario, si una obra mal, su karma será negativo. En otras palabras, el karma se refiere a las consecuencias de todas las acciones que una persona desarrolla en su vida. La idea del karma representa un profundo sentido de justicia. El dharma se refiere al conjunto de deberes que una persona debe respetar y cumplir en su vida, como la virtud, la religiosidad, la conducta, etc. En otros términos, el dharma es debe ser para cual existimos. Por norma general, los hinduistas creen que la reencarnación recibe el nombre de samsara, ya que tienen en consideración la liberación. Mientras una persona no logra superar el karma, permanece atado a la ilusión y al sufrimiento que ésta induce. Existen 3 caminos para obtener la liberación espiritual, que es el propósito del hinduismo, ya que lleva en las doctrinas y darsanas del hinduismo. Son creencias básicas del hinduismo, son objeto de diversas interpretaciones que podemos llamar doctrinas y darsanas. El término darsana quiere decir visión, y en este caso se usa para referir a las 6 doctrinas que agrupan el hinduismo. Es una disciplina física y mental que procura la liberación del alma con respecto a lo material. Acepta la existencia de Dios. El término significa unión en sánscrito. Su texto principal de Yoga Sutra de Patanjali basa en el dualismo, en cual reconoce la presencia de un cuerpo temporal y un cuerpo material sutil que trasciende después de la muerte y migra a otro cuerpo. La aparición de la divinidad impersonal de Brahma. Tras la revolución agrícola y la descentralización, las creencias y los rituales son aquellas tribus que nacieron por complejos, como las primeras divinidades personificadas y las nuevas disciplinas. Y estas son nuevas creencias que se mezclaron con el origen popular y disciplinas místicas o ascéticas como el yoga, como la fundación, las órdenes monoteísticas, cuya lengua litúrgica es el sánscrito. El hinduismo se consolidó y se expandió por toda la India, como el grupo del Srituri. Para los hinduistas, los Srituri son los textos inspirados por la divinidad, y los Srishtis, o santos y transmitidos originalmente por tradición oral. Este libro es la base principal del hinduismo. Es un libro épico religioso que ordena los himnos del Rig Veda para el canto. Es el libro de rituales y procedimientos
de la vida cotidiana. También existe otro que se llama grupo de Simriti. Por lo tanto, el grupo de Simriti Grouping del texto que se organizan y comentan la tradición, que son posteriores a las Vedas, son textos que cuentan las historias mitológicas del hinduismo. Hay un libro que se llama Libro Épico Mitológico de la Larga Extensión, cuenta la vida de la rama, son comentarios de las Vedas que explican y justifican rituales védicos, versa sobre el sentido fisiológico y de los rituales de los Vedas. Tienen varios dioses el hinduismo. Uno es el Brahman, el dios creador, es decir, la personificación del poder creador de Brahman y la forma parte del Trimurti. El otro es Vishnu, es el dios conservador o protector del universo. Se cree que Vishnu se ha manifestado en 10 avatares o reencarnaciones. Shiva es el dios destructor y renovador del universo a la vez. Completa el grupo del Trimurti. Parvati es el consorte de Shiva y sus hijos son Ganesha y Kartikeya. Ganesha, hijo de Shiva y Parvati, se le representa con cabeza de elefante y el cuerpo de un niño o joven de un vientre abultado. Eso es todo por mi parte. Número 3. El budismo es una religión no teísta. Esto quiere decir que es una religión sin la creencia de un Dios creador. Es considerada una filosofía y una disciplina moral, la cual se originó en los siglos 5 y 6 a.C. Fue fundada por el sabio Siddhartha Gautama, quien según la leyenda había sido un príncipe hindú. Antes de abandonar su posición y sus riquezas para convertirse en una asceta espiritual, Siddhartha vivía confortablemente como un noble con su mujer y su familia. Pero cuando fue consciente del sufrimiento humano, sintió la necesidad de encontrar un modo de aliviar ese dolor. A través de disciplinas espirituales, Siddhartha se convirtió en un ser iluminado que enseñó a los demás la forma de escapar del samsara, que es el ciclo del sufrimiento, la reencarnación y la muerte. El budismo se caracteriza por buscar el nirvana, un estado espiritual de paz y libertad que se consigue al superar el dukkha, o sufrimiento, y el samsara, la existencia cíclica del individuo que consta del nacimiento, la muerte y el renacimiento. Para esto, sus seguidores se basan en técnicas espirituales como la meditación, mediante las cuales persiguen la calma y la contemplación, y buscan la liberación dentro del individuo y no en el medio externo. Actualmente existen 3 direcciones principales del budismo con diferentes formas. El Hinayana se conoce casi exclusivamente como Theravada y se remonta a las enseñanzas originales de Buda y sus contemporáneos. El Mahayana es conocido como una fe mucho más activa, en la que el budista se supone que debe terminar su sufrimiento y el de su entorno a través de sus propias acciones. Y el Vajrayana es el nombre dado al budismo tibetano al que pertenece Dalai Lama. Como sabemos, el budismo surgió en la India. Sin embargo, es posible encontrar budistas a lo largo de todo el mundo actualmente. Y principalmente algunos de los países con la mayor cantidad de budistas son los países asiáticos, como lo pueden ser China, Japón, Tailandia, Camboya, India, Laos, Nepal, Mongolia, Singapur, Hong Kong, Corea del Norte. El budismo afecta a las sociedades económicamente hablando, debido a que éste busca modificar la forma de vida de sus practicantes, logrando con esto un cambio considerable en sus mentalidades y acciones, cambiando con esto hacia una ideología y expectativas de vida más austeras y menos dependientes de bienes materiales. Es posible percatarse de esto en el caso de los monjes budistas que se agrupan con sus congéneres con el fin de ejercer de una mejor manera sus creencias, renunciando con esto a gran parte de los bienes materiales. En el caso de Birmania, el sector político asegura que no es necesario alejarse del progreso y la riqueza material para desempeñar una ideología budista. Por esta razón surge la necesidad del estudio de una economía budista. Número 2. El Islam nace en la península arábiga a principios del siglo VII, con el profeta Mahoma, que comenzó su predicación a la edad de 40 años. Tras tener una visión, predica contra la impiedad y la corrupción, aceptando a Alá como su único Dios, este siendo el último profeta después de Abraham, Moisés y Jesús. La religión afirma que en la creación de Alá se encuentra el sentido
que la vida sigue un fin sublime más allá de las necesidades físicas y las actividades materiales del hombre. Actualmente cuenta con 1.800 millones de musulmanes y son el grupo religioso que más rápido crece. 4. Ayunar en el mes del Ramadán, 9º mes del calendario islámico. Ayunan desde el alba hasta el ocaso, así purifican el cuerpo y se ponen en el lugar de los más necesitados. 5. Hacer la peregrinación en la casa sagrada de Dios, la Meca, obligatorio para cada musulmán, por lo menos una vez en la vida. En el Corán se recogen los 5 preceptos del Islam. Son las prácticas que deben llevar para mantener viva la religión. El primero, testimonio de fe o shahada, atestiguar que Dios es el único digno de adorar y Muhammad es su mensajero y siervo. Al pronunciarlo te conviertes al Islam y comienzas una vida nueva. 2. Observar la oración. Ora 5 veces al día para mantener un recuerdo permanente de Dios y así fortalecer la fe. 3. Pagar la caridad o zakat. Dar porcentaje de todo lo que se tiene a los más necesitados. 4. Al menos una vez en la expansión territorial del mundo musulmán, ellos adoptaron el papel de intermediario de productos entre Asia y Europa, así como África y Europa. Un factor destacable de las ciudades es que estaban organizadas en torno a las mezquitas y los bazares. Se comerciaban productos de Europa Occidental, tales como la plata, el hierro, el estaño y la madera. De África, el marfil, los esclavos, el oro y la sal. De Europa Oriental, el cobre, el oro y las pieles. De Asia, la seda, las especias, los metales preciosos y los perfumes. Sus unidades monetarias eran el dinar de oro y el dirham de plata. Como sabemos, las religiones influirán en la manera de organizar en la política de las naciones que las ejercen. Por ejemplo, los califa eran la principal autoridad política y religiosa. Contaban con una serie de ministros consejeros que son los visires, los asesores de los asuntos más importantes, así como los cadis, que estos impartían la justicia de delitos crueles y religiosos. Los divanes, administradores de los impuestos y de llevar la tesorería de cuentas del califa. Las actividades económicas principales de los fundadores del Islam fueron la ganadería, actividad fundamental de las tribus de la península arábiga. Los rebaños eran compuestos de caprinos y ovinos, que son las cabras y ovejas. Su principal fuente era la leche, la carne, la lana y el cuero. Se transportaban en asnos, dromedarios y caballos principalmente. También era la agricultura. Aprovechaban el agua ya que vivían en el desierto. Era una agricultura de regadío, con pozos, acequias y norias. El sistema de plantación era en terrazas y se plantaba algodón, caña de azúcar, cítricos, hortalizas y arroz. Número 1. El cristianismo es una de las mayores religiones monoteístas del planeta. Su influencia en la cultura occidental fue decisiva y fundamental a partir del momento de su masificación y popularización alrededor del siglo IV, cuando pasó a ser la religión oficial del Imperio Romano. El cristianismo es hoy la religión más extensa del mundo, con aproximadamente 2.400 millones de fieles provenientes de diferentes países, culturas y etnicidades. Es la religión dominante en Occidente y tiene fuerte presencia en el resto de los continentes. Su importancia es tal que solemos usar el nacimiento de Jesucristo como referencia para fijar el tiempo histórico, antes de Cristo y después de Cristo. En general, el cristianismo se caracteriza por lo siguiente: es una religión monoteísta, cree en un solo Dios, abrahámica, sigue la tradición del profeta Abraham, al igual que el judaísmo y el islam, y con fuertes raíces judías. Su símbolo religioso es la cruz o el crucifijo, debido a que los romanos dieron muerte a Jesucristo mediante la crucifixión. El texto sagrado es la Biblia, que abarca el Antiguo Testamento, que se corresponde con los textos antiguos de la Torá judía, y el Nuevo Testamento, que relata la vida y las enseñanzas de Jesucristo. Su profeta principal es Jesús de Nazaret o Jesucristo, considerado el Mesías de Dios en la tierra, enviado para renovar el pacto sagrado entre la humanidad y su Creador, y esparcir las enseñanzas necesarias para acceder a la salvación eterna. El culto cristiano se organiza en iglesias que defienden distintas interpretaciones de los textos sagrados y distintas prácticas rituales, pero que coinciden en el núcleo de su doctrina: el catolicismo, el protestantismo y la ortodoxia. Se trata de una religión de inmensa importancia cultural e histórica para Occidente y el mundo entero,
ya que aportó ingredientes esenciales del pensamiento medieval y moderno gestado en Europa y luego expandido a otras geografías del planeta. Su economía se basaba en la agricultura, la artesanía y el comercio, donde en las llanuras predominaba el cultivo de cereales, en las zonas montañosas era destinada al pastoreo y la ganadería, y en Galilea destacaba la pesca. Como pudimos observar, las religiones influyen de diversas maneras a la economía de los países. Desde el inicio de los tiempos hasta la actualidad, estas han influido a gran medida la manera en la que nos organizamos socialmente, influyendo en aspectos como política, economía, aspectos sociales y culturales, entre otros. Aún hoy en día, en diversos países podemos percatarnos de la influencia religiosa, que sigue siendo muy presente en la manera de organizarse o incluso de pensar de sus poblaciones.